Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker. Les traigo un video demostrativo en el cual les voy a presentar una casetera, una Double Deck fabricada por la marca TEAC. Modelo correcto es W-520R, la cual tiene como característica principal ser autorreversible. Es decir, no necesitamos sacar el cassette físicamente, bastará solamente con presionar un solo botón para cambiar de lado, y también ofrece el modo de reproducción continuo o infinito, el cual va a estar tocando el cassette lado a lado infinidad de veces hasta que la persona lo decida, ¿ok? Tiene otras características que más adelante las voy a mencionar. Bueno, este equipo, de acuerdo al sitio hifiengine.com, fue fabricado en el año de 1991, es el año que salió al mercado. Y pues bueno, estamos hablando ya que tiene 33 años de antigüedad en este 2024. Y pues a simple vista está bien el equipo. Miren, aquí lo estamos viendo con la luz aquí del móvil, ok. Estamos viendo que está en buena condición. Lo único que le va a hacer falta, como ya están observando posiblemente, es las tres perillas del centro. Son perillas de control. La primera de ellas, de izquierda a derecha, es para controlar el nivel del bias. Luego sigue el nivel de grabación Rec Level, que es la del centro. Y por último la perilla de la derecha, que es para el balance. ¿Ok? Vamos a hacer un acercamiento aquí a estas perillas que les mencioné que están como faltantes. Aquí se puede ver que no las tiene, así salió el equipo, pero están funcionales. Sí se puede girar, sobre todo la que está al centro, que es el nivel de grabación de entrada. Esa con lo simple, con los puros dedos podemos manipularla sin problema. Las tres podemos manipularla sin problema, pero comento esto para que pues la gente conozca bien en qué condición está, ¿ok? En términos generales, para un producto que fue fabricado en los primeros años, inicios de los 90, con una antigüedad de más de 30 años, la verdad está muy bien, funciona excelente. El equipo, ojo, no estaba así. El equipo ya se le echó mano, ok, ya fue aplicado el servicio no solamente de limpieza externo sino interno. Tiene sus dos bandas nuevas y está calibrado, ajustado para que corra pues a una velocidad óptima, lo cual sí está logrando. Y pues quiero decirles que la verdad sí me costó trabajo porque tiene una forma de introducir las bandas muy complicado por el espacio. Es un diseño que la verdad en lo personal no me gusta cómo lo hicieron. Está muy parecido al sistema de Pioneer. Recientemente les compartí un video de una casetera Pioneer que es prácticamente lo mismo, autorreversible, solamente que Pioneer trae dos bandas adicionales, las cuales controlan la velocidad de adelantan y retrasa la cinta. Son esas dos funciones, para lo cual trae dos bandas adicionales el otro modelo de Pioneer. Este solamente utiliza dos bandas que también son tipo banda plana, no es la banda cuadrada. Esta es una banda planita, anchita. Entonces las dos bandas fueron reemplazadas y ya está calibrado para que pueda correr a la velocidad correcta. Podemos hacer copia de cassette a cassette, copia de dispositivo externo hacia cassette sin problema, ¿ok? Entonces, bueno, vamos, entonces decíamos que estéticamente, pues en términos generales, para un producto de más de 30 años está muy bien. Y pues solamente detalles de uso normales, obviamente, porque recuerden que estos productos los traen en volumen. Entonces pues a veces se golpean unos con otros, rayan, etcétera, ¿ok? Pero en términos generales está muy bien, ¿ok? Bueno, en este momento ya está encendido el equipo. Ya podemos ver aquí este gráfico LED ya está encendido. Mira, lo voy a apagar. Ya está otra vez encendido. De hecho aquí también se iluminan una especie como de barritas también de en color ámbar, que son los LEDs.
y esos LEDs nos van a indicar hacia qué sentido está avanzando la cinta. En las caseteras autorreversibles, para los que no saben, es muy fácil de repente confundirse hacia dónde adelanta o retrasa. Depende del sentido en el cual esté reproduciendo la cinta. Por ejemplo, aquí esta luz está sobre la flecha que indica hacia el sentido derecho, es decir, la cinta va a correr de izquierda a derecha, así se va a enrollar, ¿ok? Mientras acá también indica que es en sentido de izquierda a derecha, pero igual lo podemos cambiar. Ahorita no lo podemos cambiar porque no hay cassettes, pero si tuviéramos un cassette en cada bando, con un solo toque, ya con eso podemos cambiar el sentido en el cual reproduce. Por eso se dice que este modelo de casetera son autorreversibles porque con esas funciones no necesitamos sacar el cassette y voltearlo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a explicar aquí brevemente qué onda con los controles que nos ofrece, ¿ok? Vamos a ir entonces acá de este lado y bueno, ahí está la marca, aquí está el modelo acá está, miren, W-520R, double deck, autorreversible, etcétera, ok. Bueno, y aquí también te vuelvo a decir autorreversible. Esta es la bandeja número 1 que solamente va a servir para reproducir cintas, ok. No podemos hacer grabaciones, a diferencia de la Deck Pioneer, la cual está fabulosa. Esa sí podemos grabar en cualquiera de las dos bandejas, ok. Mientras que por ejemplo acá en la bandeja 2 Rec Play número 2 significa que vamos a poder tanto reproducir como grabar en ella, ok. Entonces por lo general las bandejas que son como por ejemplo la Rec and Play siempre van a tener mejor calidad de audio, es decir, se van a escuchar más claras porque la mayoría de las personas reproducen más en la bandeja 1 que en la bandeja 2, que es para grabar y reproducir. Entonces por esa razón el cabezal tiene menos desgaste en la bandeja número 2, que es esta, que en la bandeja número 1, que es esta, ¿ok? Entonces más adelante lo van a escuchar, van a poder diferenciar esa cuestión, aunque no es así tan grande, algo así que digas, uy, qué bárbaro, es una diferencia enorme, pues no, ok. Y más, por ejemplo, si utilizan cintas tipo 2, tipo 4 que son de metal, pues esas prácticamente se escuchan fabuloso también, ok. Bien, entonces decíamos que aquí tenemos nuestra bandeja para solamente reproducción y aquí tenemos nuestro botón de encendido, este botón larguito. Vemos otro botón similar, pero este es para abrir la bandeja, expulsar. Y lo mismo acá, bueno, obviamente sin el botón de power, pero vemos también que tenemos otro botón de abrir bandeja. De hecho, este equipo, esta deck viene adicionada con Dolby HX Pro, ok, que es un sistema pues de filtro, ok, más adelante lo vamos a ver, ok. Al centro vamos a ver controles de reproducción por separado para cada una de las bandejas. Y ven por ejemplo que eh, este grupo es para la bandeja número 1 y este otro que es prácticamente lo mismo, solamente le agregas lo que son las funciones de grabación para la bandeja número 2, ok. Aquí arriba vamos a ver unos botones para grabar desde disco compacto externo, que de hecho lo puse a prueba, pero a decir verdad no logró registrar audio, ok. Hice la prueba y no hace la sincronización. Entonces yo recomiendo más que mejor capturen audio por la línea de entrada donde dice rec en la parte posterior. Ahí conectan su cable RCA con salida de 3.5 milímetros, como por ejemplo ahí en la parte superior vemos nuestra tableta que ya está conectada. Este es el cable de 3.5 milímetros que proviene de la línea de rec, que es una línea de captura, ok. Y ahorita estamos conectados en la otra columna, es decir, aquí está rec y enseguida está la que dice play,
esa estamos sacando el audio hacia un sistema de bocinas externo, y también como segunda opción también vamos a poder conectar un cable. Aquí es una entrada de 1/4, esta salida de audífonos, también vamos a poder sacar audio a través de él. Si no tienes un cable RCA con salida 3.5 milímetros, puedes conectar un cable con su respectivo acople, adaptador. Por ejemplo, este es aquí un acople de 3.5 milímetros a 1/4, lo enchufas y ya con eso sacas el audio a un sistema de bocinas o una radiograbadora, etcétera. Ok, bueno, entonces seguimos aquí con los controles frontales. El ecualizador gráfico en forma, bueno, a través de luces LEDs. Ok, y el contador de cinta, aquí lo vemos que es marcador pues análogo, ok, de 3 dígitos, reseteable. Ahí está puesto a ceros otra vez. Ok, aquí abajo donde dice normal en high, esos botones van a ser para poder realizar una sincronización de cassette a cassette, dependiendo. Por ejemplo, si tú quieres hacer una copia de un cassette a otro, entonces lo que vas a hacer es presionar cualquiera de los dos. Con un solo toque va a comenzar a hacer la copia, a sincronizar de cassette a cassette. Original debe ir acá, cassette en blanco acá, y tú decides si quieres hacerlo a velocidad normal. Por ejemplo, tú quieres hacer una copia y estar escuchando la música al mismo tiempo que la escuchas, está grabando al otro cassette, o simplemente quieres hacer una copia rápida, no quieres escuchar la música, presionas el botón de high y va a comenzar a tocar rápido la música, pero la va a estar guardando o bueno, capturando en el nuevo cassette. Ok, entonces eso es el sistema dubbing en inglés, que es copia sincronizada de cassette a cassette, o por ejemplo en otros equipos de DVD a DVD, etcétera. Ok, entonces dependiendo, alta velocidad, velocidad normal, ya depende. Ok, y por último tenemos tres botones aquí. Déjame hacer el acercamiento. Mira, estos tres botones que están debajo de los que ya mencionamos, normal and high, de izquierda a derecha vamos a ver este que dice record. Este es para comenzar una captura normal. eh, Presionamos record y automáticamente va a empezar a destellar una luz aquí donde dice pausa. Entonces el sistema, cuando tú presionas record, está a un pelo, a un paso de comenzar a grabar. Y ya cuando estés listo, ya cuando tengas todo listo en posición, ya listo para copiar, vas a presionar pausa y con ello comienza a grabar. Por ejemplo, en el cassette de la bandeja número 2. En este caso, si queremos hacer una grabación desde dispositivo externo, como vamos a hacer más adelante, debemos hacer ese procedimiento record. Te va a aparecer pausa, quita la pausa y comienza a grabar. Ok, hay otra función también con el botón del centro, y este no es nada más ni nada menos que rec mute. Por ejemplo, si uno presiona primero record, no recuerdo ahorita si debo de mantenerlo presionado y al mismo tiempo rec, o una vez y luego rec mute, entonces va a empezar a destellar aquí también una luz LED ahí arriba. Y cuando está destellando por unos segundos, son como aproximadamente 5 segundos, lo que sucede es de que al cassette graba un espacio en blanco, es decir, graba sin audio. Es como darle un intervalo, una separación, para que posteriormente grabes una nueva canción enseguida de la otra que ya terminó. Ok, para por ejemplo hacer un borrado del cassette, lo que vas a hacer es presionar record, y me parece que ok, me parece que después no,
no, no recuerdo ahorita realmente exactamente, no recuerdo si es record, rec mute, dos veces y ya con eso ya está grabando, pero el chiste es de que no tiene que estar parpadeando. Cuando está parpadeando record es que va a hacer una pausa, un espacio en blanco, y cuando está fijo es que está grabando sin interrupciones, ¿ok? Pero ahorita lo vamos a ver más adelante ya en la práctica, ¿ok? Realmente vemos un montón de equipos que, bueno, ya sobre la marcha lo vamos a ver. Y acá abajo vamos a tener los modos de reproducción. Miren, aquí donde dice Rep Mode, ahí vamos a ver, ahorita está en el modo continuo o cíclico o infinito, que era lo que les mencioné al inicio, de que termina un lado y automáticamente está cambiando por sí solo el lado, ¿ok? Es decir, por ejemplo, la cinta está avanzando, termina ese lado, toca el siguiente, termina el segundo lado, vuelve a tocar el primero y así sucesivamente hasta que la persona lo decida. ¿Okay? Ese es el modo continuo, aplica en ambas bandejas. ¿Okay? Todos los modos que van a ver ahorita de reproducción aplican para ambas bandejas. Entonces, del modo continuo le sigue el modo sí, bueno, ese yo lo nombro como lado siguiente. Quiere decir que en lugar de estar tocando un lado y después el otro y el otro y el otro, toca un lado, sigue con el segundo lado y al terminar el segundo lado el cassette se autodetiene, ya no vuelve a reproducir más. Es decir, estaría reproduciendo el cassette completo por ambos lados y punto final. ¿Ok? Si lo movemos hasta abajo, ya cambiamos al modo de reproducción tradicional, es decir, va a tocar un lado, termina ese lado y lo vas a tener que cambiar manualmente porque no va a tocar el lado siguiente. ¿Ok? Entonces, ese último modo no hace la función de autorreversible, sino que la casetera se comportaría como una casetera clásica, tradicional, antigua, que tiene uno que voltear el cassette manualmente. ¿Ok? Entonces, pues bueno, y de este otro bando se me pasaba a mencionar, por supuesto, los controles para el filtro Dolby Noise Reduction. Ahí estamos viendo que ahorita está en la posición de apagado y por ejemplo lo subimos un punto, Dolby tipo B, y hasta arriba Dolby tipo C, que es más silenciado. Ok, entonces bueno, eso es así a grandes rasgos ya lo que son los controles, las funciones de este equipo. Ahora vamos a pasar a los hechos, a las pruebas. Caray, estamos muchas palomitas por aquí. Ok, vamos a pasar ahora a las pruebas. Entonces comencemos con lo que es la reproducción. Qué tan bien reproduce las cintas. Vamos a comenzar aquí con este cassette que ya está grabado. Y pues bueno, yo sé que la música de YouTube a veces aburre, pero es garantía que no me la van a botar. Ok, más adelante tenemos ahí un track que nos pidió Marcelo, entonces lo vamos a grabar. Ok, vamos entonces a reproducir este cassette y lo dejaremos en modo continuo. Ok, entonces damos playback. Ahí está. Ahí está reproduciendo y la cinta está corriendo hacia el lado de izquierda a derecha. Ok, está corriendo en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Ok, por eso lo vemos acá así, mira. Ok, ahí está, está enrollando así. Ok, ahí está. Vamos a subir un poquito más aquí el volumen.
Vamos a cambiar de lado. Cambiamos de lado. Ahora está en sentido de las manecillas del reloj. Quiere decir que el sentido de giro es hacia la izquierda, derecha a izquierda, ok, así, ok, por eso está la flecha hacia la izquierda, ok. La canción está suave. Vamos a cambiar otra vez. Ok, vamos a escuchar el mismo cassette, pero ahora en la bandeja número 2, la cual es para grabar y reproducir. Una pequeña pausa. Si se dan cuenta, si ya lo percibieron, el sonido es un poco más claro en esta bandeja, por lo que les había dicho que la mayoría de las personas reproducen más aquí que en la bandeja de grabar y reproducir. Entonces, por lo general, siempre está más conservado el cabezal, siempre se escucha más claro el rec play que en la bandeja de puro playback. Ok, entonces sigamos. Vamos a aplicar el filtro Dolby. Ahí está. Filtro B. Filtro C. Filtro B. Filtro C. Y filtro apagado. Ok, vamos a sacar este cassette. Ok, entonces ya dejamos en claro que se escucha más clarito esta bandeja que en la bandeja número 1, que no está mal el sonido, la verdad no está mal. Vamos a escucharlo otra vez. Ok, ok. Vamos a echar una probadita de una cinta de tipo 2 que es cromo, esta cinta, solamente unos cuantos segundos debido al copyright de YouTube. Ok, vamos a bajar un poquito aquí porque es más brillante su sonido. Ok, vamos a darle playback.
Vamos a comprobar ahora lo que es el modo de reproducción que les mencioné, el modo continuo. Vamos a comprobar el modo cíclico, que es el infinito, toca un lado, el siguiente y el siguiente. Ok, lo voy a colocar en esta posición. Vamos a rebobinar un poquito hacia acá y cuando se termine el lado, solito lo va a cambiar, va a tocar el lado que le sigue. Okay. Regresamos un poco, reproducimos y ahorita está el modo. Ok, y ahí está, ya comenzó a reproducir el otro lado. Aquí lo vimos cómo cambió. Ok, una vez más. Se termina la cinta y ahorita va a cambiar. Esa es la función del autorreversible. Okay. Vamos a hacer la misma prueba en la otra bandeja porque mencioné que aplica en las dos. Okay. Aquí ya está terminada la cinta. Lo mismo, regresamos un poquito. Bueno, vamos a ponerle reproducir acá. Y ahora regresamos un poquito. Tuve que cambiar de sentido porque estaba apuntando hacia el lado opuesto. Okay. Vamos a darle reproducir. Casi no se ve mucho aquí por la luz. Ok, estamos bien. Ok, sí, ahí se va a acabar la cinta y en un momento cambia de lado. Ahí está, ya cambió de lado. Ok, vamos a repetirlo. Está reproduciendo un lado. Y automáticamente va con el siguiente. Ok, entonces sí está realizando su función de manera correcta. Ok, vamos a comprobar el otro modo, el que es el modo clásico o modo tradicional. Es decir, toca un lado y ya no sigue tocando nada. Ok, déjame ver en qué sentido se quedó. Bueno, vamos a ponerle acá stop, abrimos. Ok, correcto. Ok, entonces ahorita va a reproducir hacia el lado derecho, es decir, todo hacia acá. Ya cuando no haya nada aquí que más rebobinar, se va a autodetener y ya no va a cambiar de lado porque lo he puesto en modo normal o modo tradicional. Ok, vamos a dar reproducir. Ok, lo mismo, ahí está reproduciendo. Y ahí se queda. Ok, de hecho ya no está reproduciendo nada, no se escucha prácticamente, pero esta deck, tanto a la hora de adelantar, regresar o estar reproduciendo, y si el cassette llega a su tope, a su fin, solito se autodetiene, no hay necesidad de presionar stop. De hecho puedo abrir aquí la bandeja sin problema. Bueno, en este caso sí, de hecho sí lo tengo. Ahí está. Pensé que sí lo había liberado, pero no, en este caso no. Cuando está en modo tradicional, por lo visto uno tiene que detenerlo manualmente. Hasta en eso cambia mucho. Ok, vamos a regresarlo un poquito. Cambiamos a modo continuo y voy a adelantarlo todo. Ahí se acaba y solo se detiene, entonces ya no necesito presionar stop. Vamos a dar abrir. Ahí está. Ok, pero si tú lo pones en modo tradicional, que no sea autorreversible, entonces regresas, adelantas todo, ahí se paró. Bueno, aquí sí lo pude abrir. Son detalles que pasan. Ok, vamos a dejarlo en modo continuo y ahora vamos a ir con lo que son las grabaciones. Vamos a hacer una grabación de cassette a cassette.
para ello vamos a utilizar, bueno, parte de lo mismo que estábamos escuchando. Ok, este cassette, mismo que estábamos haciendo la prueba de autorreversible, vamos a ponerlo. De hecho le vamos a dar playback para que vean que no tiene nada. Mientras tanto voy a colocar aquí el otro cassette. Y de hecho está en blanco, no tiene nada, está reproduciendo, pero no tiene nada. Ok, si tuviera música pues ya se estuviera moviendo la gráfica de los LEDs. Ok, entonces vamos a regresarlo todo. Ahí está, listo. Entonces vamos a hacer una copia a velocidad normal. Para ello es muy importante, de preferencia, que estén apuntando hacia la misma dirección. Ok, es decir, por ejemplo este está opuesto. Vamos a darle playback. Ok, ok, voy a grabar ese lado. Este lado lo voy a grabar acá. Y a ver, vamos a hacer una sincronización a velocidad normal. Un solo toque y va a comenzar a grabar. Ahí está. Ahí está grabando. Ahí está grabando. Y allá por supuesto también. Bueno, ya está reproduciendo, ¿no? Okay, ahí está. Vamos a parar la copia. Ahí está. Un solo toque de stop y ya no está reproduciendo el original. Aquí se detiene también. Todo el proceso se detiene. Vamos a regresarlo. Vamos a abrir acá. Listo. Vamos a escucharlo. A ver qué tal quedó. Acá. Ahí se alcanza a ver. Ok, vamos a regresar toda la cinta otra vez. Ok, ahí se detuvo la cinta. Vamos a hacer otra vez una copia de cassette a cassette, la misma canción, pero a velocidad rápida. Ok, un solo toque donde dice hi y listo. Con ello va a comenzar a copiar de cassette a cassette. Listo. Ok, vamos a regresarlo y escuchamos.
hubo un cambio de velocidad ahí de repente. Ajá. Exacto. Ok. Vamos a repetir esa misma grabación, pero del lado opuesto. Ok, déjame bajarla un poquito acá. Ok, entonces vamos a grabar esta música. Déjame regresarlo más. Ok. Ok, vamos a comenzar la copia. Este ya está todo rebobinado. Vamos a grabar encima de lo que ya escuchamos. Ok, hasta ahí. Hubo un aumento de la velocidad también. A ver, vamos a regresarlo. Y acá lo dejamos igual. Listo. Ok. Vamos a reproducir. Ok, ahí quedó. Ok, estamos percibiendo que tiene una disminución en la velocidad de transferencia cuando tratamos de copiar a alta velocidad. Es decir, si trato de grabar ese cassette a velocidad normal no va a pasar nada, pero si lo hago a alta velocidad va a comenzar como que lento y después a velocidad entre comillas normal. O sea, bueno, solamente para comentarles eso. Entonces, por lo visto aquí estamos teniendo un problema con también, se alcanza a escuchar en esta parte, y de hecho cuando estamos dando servicio hay uno de los ejes que impulsan la banda, que de hecho en ocasiones se escucha como que rechina un poco. Entonces eso es lo que posiblemente está provocando ese aumento o disminución en lo que es la velocidad de reproducción. Okay, entonces vamos a repetir esa grabación pero a velocidad normal. Ahorita lo hicimos a velocidad rápida, y en las dos grabaciones, las dos últimas grabaciones, hubo un cambio en la velocidad. Ok, bueno, vamos a regresarlo. Tiene muy buena velocidad de rebobinado porque las bandas están tan nuevas. Ok, reproducimos. Ok, sabes que me fui muy atrás. A ver, está reproduciendo para acá. Era al otro lado más o menos. Vamos a grabar esa música que está ahorita ahí. Ok, vamos a grabar esa música. Pero la vamos a grabar en velocidad normal. Lo regresamos también. Listo. Ok.
bajar un poquito acá. Velocidad normal, un solo toque, vámonos. Ok, vamos a volver a escucharlo. Y esta última transferencia sí la hizo bien. No hay ningún problema con ello. Vamos a escuchar. Ahí está. Ahí está. Ok. Listo. Vamos a regresarlo y por último repetir esa grabación pero a alta velocidad, solamente para dejar por hecho de que entonces tiene un detalle, una variación en la velocidad. Si lo copias en alta velocidad, copia rápida, ahí sí hay un problema de velocidad, pero en copia normal, velocidad normal, no sucede nada al respecto. Ok, vamos a escuchar. Regresamos. Ok, velocidad rápida. Ahí en el fondo sí lo alcanzaron a escuchar, ese como pillido, ese chirrido, ruido así muy agudo. Ese es el que me refiero, que a veces lo hace. Entonces es un problema que en realidad no lo pudimos erradicar. Está presente todavía, ese es el detalle principal. Vamos a escucharlo. A ver qué tal se grabó a alta velocidad. Ahí está. Ajá. Y ahí es la primera grabación que se hizo. Bueno, por lo visto lo hace ocasionalmente. No lo repitió a alta velocidad, sino en algunas ocasiones se registra esa variación que escuchamos hace unos momentos de velocidad, y se alcanza a distinguir porque se escucha un rechinido, un chirrido por esta zona. ¿Okay? Es un detalle que tiene esa casetera, y realmente sí me costó muchísimo trabajo. Lo restablecí lo mejor que pude, y pues para lo que es la reproducción ya escuchamos que sí lo hace excelente. ¿Okay? En cualquier bandeja reproduce sin problemas. Ahora vamos a ir por último con lo que es la grabación, pero desde dispositivo externo. En este caso vamos a grabar un material que nos compartió aquí nuestro compañero y suscriptor Marcelo Valenzuela. Aquí música tecno de los música, bueno, es industrial de los 90s. Entonces vamos a ir con lo que es las grabaciones. Primero voy a presionar record. Ok, se prende el botón de arriba donde dice record,
ok. Y de hecho lo que les había mencionado, que el botón de pausa también se va a iluminar, ok. Si ustedes quitan la pausa, el cassette va a comenzar a grabar, ok. Vamos a quitar la pausa y ya comienza aquí a rebobinar. Ahí está grabando, ok. Al no registrar señal de audio no va a grabar absolutamente nada, ok. Vamos a detener la grabación. Y por ejemplo, para grabar un espacio en blanco, sería, por ejemplo, bueno, suponiendo que queremos borrar, mejor dicho, el cassette, todo lo que grabamos hace unos momentos, lo vamos a borrar, ok. Ahorita está reproduciendo, pero vamos a borrar lo que ya grabamos. Y vamos a borrar lo que se va a escuchar a continuación. Ajá, exactamente eso lo vamos a borrar. Regresamos, vamos a darle rec y aquí rec mute. Para apagar la luz solamente va a ser un espacio como de 5 segundos. Ahí está, ok. Eso es para darle espacio. Si tú presionas record rec mute una sola vez, es para darle espacio aproximadamente como unos 5 o 4 segundos, ok. Después de eso se ilumina el botón de pausa y quita la pausa y ya comienzas a grabar normal. Pero si tú quieres borrar el contenido de ese cassette, entonces lo que necesitas hacer es record rec mute y otra vez rec mute. Son 2 veces, ok. Realmente sí estaba correcto como había dicho. Ahí está grabando. Ahí puedes ver que está rebobinando, pero está grabando pues sin ninguna señal, ok. Al no haber señal aquí, simplemente va a borrar todo el contenido, ok. Ok, ahí está borrando. Vamos a darle stop y reproducimos. Regresa un poquito y ahí está vacío, ok. Ok, entonces ahí damos reproducir y realmente ya no se escucha nada, ok. Hasta mucho después, como después de 10 o 12 segundos aproximadamente, que es lo que duró grabando, pero en silencio, sin señal, ok. Ahí está, ya no se escucha nada, la cinta continúa su curso, pero no hay nada, ok. Hasta más adelante es cuando se va a escuchar la música. Tenemos aquí invadidos de mosquitos, ahí disculpen ustedes. Ahí está, listo. Eso fue mucho después, ok. Y bueno, ahora sí toca el turno de hacer una grabación desde la tableta hacia el cassette, ok. Vamos a regresar otra vez este cassette y entonces vamos a comenzar con el video que nos sugirió Marcelo Valenzuela. Nivel de grabación está en 0. A propósito lo voy a ir subiendo en exceso, a la mitad. Voy a jugar un poco con el volumen para que vean que sí funciona. Por lo mismo, por falta de uso, también se puede escuchar como que chasquea o se oye un cierto ruido, okay. Vamos a comenzar. Record. Quitamos la pausa y vámonos. Ahí vamos a escuchar ahorita. Déjame subirle más acá. Ok, volumen máximo. Ahora sí, viene volumen de nivel de entrada. Ahí estoy subiendo el nivel. Ahí se ve.
parece música como de los videojuegos de los finales de los 80s. Ahí bajamos más, subimos otra vez. Ok, y ahí lo vamos a detener. Y ahora vamos a escuchar a ver qué tal. Pausamos aquí la tableta. De hecho la voy a desconectar para que no haya truco. Ahí está. Está desconectada. Vamos a quitarla. Ok. Y ahora vamos a escuchar a ver qué tal. Aquí está el cablecito. Escuchamos a ver qué tal. Ok. Recuerden que grabamos encima de todo lo que hemos grabado anteriormente. Ok. Ahí está. Ok, muy bien. Excelente. Ya está. Ok. Bien, pues ahí lo pudimos comprobar que efectivamente sí está grabando muy bien de cassette a cassette, de dispositivo externo, salvo el único detalle que cuando uno graba a alta velocidad de cassette a cassette, en ocasiones hay una variación en la velocidad de cómo transfiere, ok, entonces es el único detalle, más aparte el detalle de el faltante de las perillas, pero en realidad se escucha muy bien. eh, Puede grabar, como ya vieron, de cassette a cassette de dispositivo externo, hace muy bien el playback, el autorreversible le funciona excelente, todos los modos de reproducción, el filtro Dolby, todo está muy suave, solamente esos detallitos que ya mencionamos, ¿ok? Entonces es un producto que lo hemos pues traído de vuelta a la vida otra vez, salvo con esas cuestiones. Muchas veces ya cuando veo así ciertas cosas que ya está muy tremendo, no me gusta mucho profundizar porque a veces por querer lograr perfección termina uno a veces hasta, pues bueno, dañando el equipo, o ya no queda bien, etcétera, ¿ok? Entonces muchas veces es como aquel programa de Don Francisco que te preguntaba, ¿quieres ir a apostar más o te quedas con lo que ya ganaste? Entonces muchas veces es mejor así, como lo acabamos de ver, que está reproduciendo bien, etcétera, etcétera, está grabando todo muy bien, hace el autorreversible correcto, pero si uno a veces escarba más, si le buscas más todavía, puede ser que todo lo que lograste o todo lo que ya habías avanzado se echa a perder. Ya me ha pasado precisamente, entonces, pues bueno, es el único detalle. Una copia o transferencia rápida, no siempre, pero en ocasiones puede ser que te cambie un poquito la velocidad y te afecte el resultado de la grabación. Pero en términos generales realmente el equipo está, como ya vieron, está suave.
ok. Vamos a desconectar aquí nuestras terminales, la parte posterior, ok. Igual lo desconectamos acá al tomacorriente. Ok, y así luce de la parte posterior. Aquí vemos la información del fabricante, el modelo, el número de serie, terminación 7214. Fabricado en Taiwán, curiosamente no es en Japón, ni en Malasia, ni Singapur, ni ninguno de esos países asiáticos. Pero pues bueno, aquí están las entradas y salidas. Ok, la primera de izquierda a derecha es salida de audio, ok, canal izquierdo, canal derecho, y esta es línea de captura, ok, lo mismo, canal derecho, canal izquierdo, ok. Y acá, bueno, esto sería para sincronizar pues un disco compacto, un reproductor de CDs hacia el cassette, que como ya les dije es más práctico que conecten su cable, ok. En este caso estamos usando lo que es un cable de un extremo es RCAs y el otro 3.5 milímetros. Entonces conectas tus RCAs y este otro extremo a un móvil, una tableta, un disco compacto, una casetera o un Wallman de cassette, etcétera, cualquier producto que tenga ese tipo de conexión, ok. Entonces, bueno, y bueno, lo único, ahorita ya me estaba recordando que lo único que me faltó comprobar y dije que lo iba a hacer era precisamente sacar la señal por audífonos. Entonces aquí tenemos este cable con un acople. Lo vamos a conectar aquí brevemente, ok. Prendemos otra vez. Solamente vamos a escuchar parte de la música, ok. Playback, ahí está, ok. Listo. Es un equipo que, a pesar de tener más de 30 años, todavía está funcionando como ya lo vieron. Tiene sus bandas nuevas. Está pues listo para escuchar música, hacer grabaciones y disfrutar, ok. En la descripción les voy a compartir un enlace directo en donde vamos a los va a llevar a un video corto donde van a poder escuchar música registrada, es decir, música conocida en este dispositivo, ya que pues aquí en YouTube no podemos compartirlo porque nos cae copyright, ok. Saludos a todos, muchas gracias por ver estos videos. Saludos a Marcelo Valenzuela, muchas gracias por sus recomendaciones tan importantes en lo que es productos de cassettes. Muchas gracias, estamos pendientes todavía con el video de Pioneer, lo vamos a retomar para unas cuestiones. Y bueno, ok. Asimismo, en la descripción va a estar un enlace directo para nuestra tienda en línea. Quien desee comprar este u otros productos que promocionamos puede echar un vistazo. Igual también nos pueden escribir a Instagram y con mucho gusto atendemos sus inquietudes, ok. Si les gustó el video, compartan, comenten, suscríbanse, apoyen con un like, que es muy importante también para estar trayendo más material como este, ok. Yo soy Gus Walker, me da mucho gusto presentar este video. Saludos a todos, que estén muy bien y nos vemos hasta luego. Bye bye.